Bueno, nosotros ayer en Bitcoin estuvimos analizando la potencial divergencia bajista que, de tener su efecto, podría tranquilamente llevar a Bitcoin a los, ¿por qué no?, 88.000, 90.000, 89.000 dólares, cerca de una media de 55 periodos. No obstante, ese panorama todavía no sucedió y en temporalidades cortas tranquilamente podemos encontrar algún tipo de entrada. Entonces, vamos primero y rápido con los más impacientes, con los que quizá quieren ganar ya en este momento, en una hora, en 2 horas, en 3 horas. Entonces, gráfico de una hora, temporalidad corta, temporalidad justamente para aquellos que quieren ganar en cuestión de minutos. ¿Qué vemos? Cada vez que el precio se acerca a una media de 55 periodos, tiende a subir. Se acerca y sube. Se acerca, no la toca y sube. Eso indefectiblemente a mí no me deja más remedio que si veo que el precio se está acercando a la media de 55 y está teniendo una leve reacción cerca de ella, para mí esto en gráfico de una hora tranquilamente puede ser una entrada al alza. Arriesgada, obviamente, son entradas arriesgadas porque estamos en máximos históricos con una divergencia bajista, reitero, para los que no tengan en claro que es una divergencia bajista, es cuando tenemos picos en el precio cada vez más altos, pero picos por el indicador cada vez más bajos. Además, esto es acompañado por una DX, el cual en el máximo anterior, en el pico anterior, nos mostró un determinado volumen que hoy por hoy está siendo menor, porque ese ADX está en niveles menores a los anteriores, está más bajo también. Entonces, si ustedes van a una RSI, seguramente esta divergencia bajista también la pueden ver. Incluso mostré que se está formando una divergencia bajista en un MACD que yo utilizo en Binance, el cual también de vez en cuando me proporciona alguna que otra confirmación. Por ende, para mí, esta divergencia bajista puede tener su efecto bajista justamente y no ser simplemente una divergencia que después se anule con un movimiento parabólico directamente hasta los 120.000 o 130.000. Si eso no sucede, seguimos ganando y el precio sigue subiendo. Ahora, si sucede esa divergencia bajista, si tiene su efecto bajista y si el precio corrige, estas van a ser claras oportunidades de compra. Obviamente nos tenemos que ubicar en temporalidades, porque si nosotros decimos que en gráfico de una hora puede haber entrada, no quiere decir que en gráfico diario tengamos que estar comprando. No, gráfico de una hora es justamente desde el momento en el cual lo estamos analizando, como máximo 6 horas, 7 horas. ¿Por qué digo esto? Porque si cada vela representa una hora y cada vez que tenemos un retroceso a la media vemos que el precio sube, indefectiblemente si ahora el precio de Bitcoin tiene que hacer lo mismo, ese movimiento lo tiene que hacer en aproximadamente 8 horas, 6 horas, 8 horas, bueno, como máximo 8 horas, el precio tendría que estar en valores cercanos a los 108.300 que supo tocar hace aproximadamente 4 horas. Entonces, una entrada a corto plazo es una entrada en la cual tenemos que ir con un capital muy limitado y quizás sí en estas temporalidades poner stop loss. Un stop loss por debajo del mechazo o por debajo de la media de 55, eso lo decidís vos. Ahora, no estaría mal poner algún stop loss, entendiendo que tenemos que ir con un 5% como máximo de nuestro capital en esta operación. Mucho más aún, tenés que ir con un capital limitado si entras en futuro, si entras apalancado. Recordá que cuando estás apalancado no estás comprando un activo, estás pidiendo prestado dinero y con ese dinero prestado ahí sí puedes ejecutar una compra. Ahora ese dinero prestado está atado a una condición, la cual es básicamente que el precio no llegue a un determinado target y si llega a ese target vos perdés todo tu capital. Entonces, entendiendo eso, si vos entras en futuros, ponés stop loss. No obstante, en función a la estadística, ¿y qué quiero decir cuando digo en función a la estadística? Que casi siempre el precio cuando se aproxima a esa media de 55 en gráfico diario, o mejor dicho siempre, hasta ahora, tiende a subir. Bueno, es verdad que esta vela es una vela roja, un poco más grande que los retrocesos anteriores, sí, es verdad. No obstante, podemos arriesgar siempre y cuando sea con un stop loss en una hora al alza. Ahora, tenemos que empezar a tener cuidado ya en gráficos de 4 horas. En gráfico de 4 horas, es decir, en un gráfico que apunta de hoy ya para mañana, para pasado, una temporalidad que si bien sigue siendo una temporalidad corta, es una temporalidad un poco más larga que la temporalidad de gráfico de una hora, es decir, el resultado de una proyección de un gráfico de 4 horas lo vamos a ver en un lapso de tiempo un poco más largo que en el de una hora, porque reitero, en gráfico de una hora podemos ver el resultado en un lapso de tiempo como máximo de 6-8 horas, no obstante, ya en gráfico de 4 horas esos resultados los podemos tener, ¿por qué no en 24 horas, un día, es decir, o un día y medio? Y en gráfico de 4 horas lo que yo estoy viendo es que ya la DX se tiende a poner plano, está dejando de estar positivo como lo estaba básicamente desde los 100.000 dólares. Ya vemos una DX que se quiere poner plano, que está diciéndonos no estoy subiendo con la misma fuerza con la que subí antes. Y esto no quiere decir que el precio a partir de donde está ahora, de su precio actual, se va a ir a cero, porque si no, no hubiéramos dejado o no hubiera dejado una proyección alcista en gráfico de una hora. Lo que quiere decir esto es que cualquier movimiento alcista que tengamos a partir de ahora, para mí es para tener cuidado
para tomar algún tipo de ganancias, algún tipo de recaudo tenemos que tener cuando se empiezan a dar ya estas señales, porque vemos que también tenemos una vela con mechazo por la parte de arriba. Y esto, si bien es verdad, no quiere decir que a partir de que sea esa vela el precio empieza a caer, es una señal de alerta, porque ya venimos teniendo varias velas como esas. Tenemos una vela con absorción por la parte de arriba, otra vela más y ahora tenemos una tercera vela con absorción por la parte de arriba, la cual quiere decir que se absorbieron compras, es decir, el precio subió hasta los 108.300 y ahí hubo unas grandes cantidades de ventas, las cuales dijeron no, el precio no va a cerrar ahí. Y esto sucedió una, dos y tres veces en aproximadamente un día y medio. Entonces, son señales las cuales nosotros tenemos que estar alerta. Si queremos hacer trading en el corto plazo, tenemos que ser un poco más detallistas. Entonces, estas tres velas combinadas con un ADX, el cual se está poniendo, se está tornando lentamente negativo o mínimamente está dejando de estar positivo, bueno, tenemos que entender que cualquier movimiento al alza de este estilo para mí es para tomar recaudos. Que ahora el precio se va directamente a 120.000 y que se vaya tranquilo. Yo voy a tener recaudos porque mi prioridad y su prioridad también tendría que ser no perder. Y una vez que nos concentramos en no perder, ahí sí podemos pensar en ganar. Entonces, en gráfico de una hora también está bueno analizar que estamos sobre una zona de volumen importante. Es verdad, si la rompemos esta zona de volumen, lo más probable es que, acompañado por esta divergencia bajista, que también tenemos en gráfico de una hora, que la venimos teniendo ya desde hace bastante, lo más probable es que veamos caídas fuertes. Entonces, para mí, si rompemos la media de 55 a partir de acá, podemos tener, ¿por qué no?, algún retroceso profundo en temporalidades cortas, ¿no? Hasta los $101.000, ¿por qué no? $101.500. Otro tema importante, si ahora el precio a partir de acá sube y vos acá querés meterte en short a 20x, nadie te está diciendo que no puedas, no obstante, estamos en un bull run y en un bull run abrir un short es arriesgado siempre, por eso es que, al menos para mí tenés que tener mucho cuidado con el apalancamiento, es un momento en el cual para mí hay que concentrarse en ir tomando ganancias, no en comprar, no en meter capital en futuros, sino en ir sacando capital lentamente del mercado y aprovechar alguna entrada a corto plazo. Es decir, que nosotros estemos diciendo que se pueden aprovechar estas entradas a corto plazo no quiere decir que sí o sí vos ahora tengas que estar metiendo un gran capital al mercado. No. 3%, 5% en una operación en un gráfico de una hora y se sale rápido ni bien tenemos ganancia. Que se entienda bien la diferencia entre una entrada a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Una entrada a corto plazo es de un gráfico de una hora o de 4 horas, ya una entrada de medio plazo sería una entrada en un gráfico diario, es decir, comprar mirando este gráfico, la cual para mí esa entrada simplemente y solamente la tenemos que ver y que encontrar y que detectar si el precio llega a esta zona, a este target. Y ya una entrada a largo plazo sería una entrada la cual hoy en Bitcoin no estamos teniendo, porque una entrada a largo plazo es mirando de acá a 3 meses. Y yo de acá a 3 meses lo que puedo empezar a ver es el final de un bull run, no el comienzo. Por eso es que entradas a largo plazo no hay y no creo que haya por mucho tiempo. Entradas a medio plazo solamente la va a ver si el precio de Bitcoin hace esto en la próxima semana. Y lo único que podemos encontrar es alguna que otra entrada a corto plazo, mirando de hoy en adelante a 8 horas, 9 horas como máximo. Recordá que si querés profundizar tu conocimiento acerca del trading y de cómo hacer trading por tu propia cuenta, podés unirte a la membresía del canal, podés darle unirte al canal para aprovechar contenido no solo en tiempo real fuera de los horarios en el cual subimos video, sino contenido mucho más educativo con el objetivo de que vos puedas hacer trading de forma independiente. A propósito, les agradezco mucho a los miembros que tenemos hasta hoy, somos 94 miembros, estoy muy pero muy feliz porque no solamente me ayudan a mí, sino que creo que la ayuda es recíproca y creo que de a poco vamos a poder ir entendiendo esos patrones, ir poder viéndolos de forma más automática y ahí creo que es cuando el aprendizaje se empieza a ver, cuando ya podemos identificar esos patrones de forma automática. Entonces, si quieres aprovechar, puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de todos estos análisis en mucha más profundidad y con mucha más argumentación acerca de por qué hay o no entrada en una zona determinada del mercado. Me estuvieron preguntando por FED. ¿Qué pienso de FED? Que FED, si bien es verdad, está en una zona óptima porque está sobre una media de 55, lo que veo en FED es que tranquilamente, si bien podemos hacer alguna compra acá en FED, sí. Ahora, si el precio cae a la zona de volumen importante que tenemos por acá, que tenemos alrededor de los 1,48 dólares y también se extiende a los 1,40 dólares, bueno, si el precio cae a esta zona, este rectángulo, representemos esta zona justamente no como un precio exacto, sino como un rango de precios. Si el precio cae a esta zona no sería nada raro y no sería nada de temer, porque es una zona de volumen importante, es una zona de liquidez. ¿Qué quiere decir liquidez? ¿O qué quiere decir la liquidez cuando está por la parte de abajo del precio actual? Entendamos, el precio actual es este y la liquidez está por debajo. Eso quiere decir que por debajo hay órdenes de compra. Entonces, si el precio llega a toda esta zona, serían claras zonas de compra también. Por otro lado,
FED muy rara vez se apoya sobre una media de 55 y comienza a subir a partir de esa media de 55 como lo está haciendo ahora. Nosotros si vemos el precio, a ver, borremos los dibujos, cada vez que llega a una media móvil de 55, antes de subir quizá tiene una caída para después sí pegar ese movimiento alcista. Incluso acá también hizo lo mismo, media de 55 cae un poco por debajo y después el movimiento alcista. Acá otra vez lo mismo, media de 55, es verdad, teníamos un monitor desarrollado, no obstante el precio tiene una caída más para después sí subir fuertemente. Entonces, que no nos extrañe que hoy por hoy FED haga esto, rompa esta media de 55, se ponga por debajo y no obstante esa sea una zona de entrada, porque entendamos que lo que maneja el precio es el volumen, no una media de 55. Y si el precio cae, estaríamos llegando a zonas muy óptimas en función a la liquidez y en función al volumen. También recuerden que nosotros especulamos mucho con soportes y resistencias y yo quiero que le prestemos especial atención a esta zona de precio. Esta zona de precio estaba funcionando como resistencia, una vez más funciona como resistencia y acá se rompe. Entonces, toda la gente está viendo a esta zona ahora como una zona de soporte, porque antes era resistencia y ahora soporte. Y el precio ya tocó una vez esa zona de soporte, mucha gente que opera por chartismo seguramente acá se está metiendo en posiciones en long, lo cual no está mal, no está mal comprar acá, porque estamos comprando en un retroceso, cuando ya tenemos un monitor desarrollado, ADX que está entrando por debajo del punto 23, por debajo de esta línea horizontal, lo que quiere decir que la fuerza del retroceso en su mayor cantidad y en su mayor proporción ya está llegando a su fin. No obstante, en esta zona si mucha gente se empieza a meter en long, indefectiblemente el precio de FED va a tener que caer un poco más, liquidar a esos sobreapalancados en posiciones en long y ahí, cuando estemos llegando a un perfil de volumen, cuando en gráfico diario hayamos liquidado a algún desprevenido que se metió a 50x acá convencido de que FED iba a subir, estas serían para mí las zonas ideales de compra para FED. No obstante, si vos querés comprar acá, primero, hacelo en spot, no lo hagas en futuros y entendé, en segundo lugar, que si el precio cae, no tenés que estar vendiendo, ni tampoco tenés que estar poniendo un stop loss un 2% o un 1% por debajo del precio actual, porque si haces eso, en un 70% de probabilidades, FED puede hacer esto, te va a sacar el stop loss y después va a subir con fuerza. Bueno, Rey lo venimos analizando ya hace bastante, para mí estamos con un panorama distinto al de FED, en Raydium para mí estamos con un panorama bastante positivo, tenemos ya un monitor alcista, el precio, esta caída que está teniendo para mí simplemente es para liquidar a todos los que se metieron en el long por algún monitor rojo oscuro que vieron, esta vela verde grande, entonces acá la gente quizás se mete por emoción sobreapalancada, porque ve un indicador que le está diciendo que tiene que entrar, ve una vela verde, entonces se meten a 105x, bueno, el precio cae levemente para liquidar a esa gente sobreapalancada y para mí en FED estas son entradas al menos en spot para comprar y pensar en un movimiento alcista de un gráfico diario. No sé si acabo de decir FED, quise decir Raydium, que la venimos ya analizando hace bastante. Entonces, mi panorama para Raydium, mi flecha, la cual siempre es una sola, es esta. Obviamente tenemos que tener cuidado. Si Bitcoin cae con fuerza, si Bitcoin tiene un retroceso fuerte, puede ser que Raydium no acompañe el movimiento alcista que es obvio que tendría que acompañar. No obstante, si este movimiento alcista se desarrolla en 2 o 3 días antes de que Bitcoin quizá tenga alguna caída fuerte, bueno, ahí sí, quizá le puede dar tiempo, espero que se entienda, o sea, si Bitcoin no cae ya con fuerza, no cae hoy o mañana, sino que cae dentro de 3 o 4 días, bueno, eso le puede dar tiempo a Rey a que tenga su movimiento alcista y después sí quizá caiga acompañado con Bitcoin, si es que Bitcoin cae, obviamente. Yo, en mayor probabilidad, creo que va a caer, creo que va a tener un retroceso, una última limpieza antes de tener esa última subida de un bull run. Por otro lado, vemos que en Raydium, si abrimos un perfil de volumen, ese perfil de volumen importante lo tenemos justo en el precio actual. Entonces, Raydium tiene que subir a partir de ahora y si no sube a partir de ahora, la caída que tendría sería bastante fuerte y sería alrededor de los 3,53, 3,30. Sería a todo este rectángulo. Entonces sería una caída bastante importante para Raydium, pensando en la tendencia alcista que está teniendo en un gráfico diario que es bastante saludable. Mi panorama principal no es una caída, sino que es un movimiento alcista. Pero veamos la diferencia que hay en Raydium con respecto a FED. En FED tenemos una zona de liquidez por la parte de abajo, tenemos una DX al cual le queda todavía recorrido bajista, tenemos, a ver, volvemos a FED un cacho, tenemos también, a ver, volvamos a FED por un segundo, tenemos una reacción bajista, la cual no es débil en función a su reacción alcista, espero que se entienda lo que quiero decir. Nosotros tenemos esta reacción alcista, que es una vela verde, ahora la reacción bajista no es una reacción bajista débil, simplemente, no. Veamos que hoy por hoy ya estamos por debajo de esa vela verde. Entonces, esto no es del todo negativo, estamos sobre una media de 55, no estamos en una mala zona, pero en función a esa reacción bajista, que es distinta a la de Ray, porque quiero que vean este patrón y ahora vamos rápido al de Raydium. Veamos cómo el de Raydium aguanta un poco más ese soporte anterior, aguanta un poco más esta zona. Le cuesta caer a Raydium por debajo de esta zona. No obstante, a FED no le cuesta caer por debajo de esa zona y en función también
a que tiene una zona de liquidez por la parte de abajo, para mí en FED puede quedar una caída remanente, la cual en Raydium no la estoy viendo, sino que en Raydium lo que veo es que en los próximos 2 días, ¿por qué no hoy?, tengamos algún movimiento al alza. Bueno, gráfico de 1 hora, estamos subiendo. Quizá a la hora que suba el video no se va a poder aprovechar esta proyección. No obstante, si vos querés todo este contenido en tiempo real, podés hacerte miembro del canal, en el cual no solamente subo contenido fuera del horario en el cual subo videos, subo análisis y proyecciones fuera de los horarios convencionales en los cuales, repito, subimos videos. También tenemos mucho contenido educativo, tenemos acciones, analizamos acciones, las cuales yo creo que cuando tomemos ganancias en criptos van a ser muy pero muy redituables en el tiempo. Recuerden que el mercado de acciones es un mercado mucho más estable y en el cual tranquilamente podemos reinvertir todo el capital en cripto. Entonces, estamos buscando acciones ganadoras de acá a 2-3 años. No obstante, obviamente, el objetivo principal de hacerte miembro del canal es que con el tiempo vos puedas hacer trading por tu propia cuenta, que vos puedas aprender a hacer trading de forma independiente y que básicamente puedas encontrar esas entradas por tu propia cuenta, que aprendas en función a una media móvil de 55, a un monitor, una de X y a una zona de volumen, a poder operar por tu propia cuenta. Si quieres hacerte miembro del canal, lo puedes aprovechar. Si no, con que le des me gusta al video, con que te suscribas, a mí me ayuda un montón a poder seguir haciendo más videos así. Nos estamos viendo en el próximo y chau.